Capítulo 49. Los demonios de Paradis. Cerca de Wall Maria con su forma de titán, Pieck emprendió un viaje decidido hacia la imponente extensión del primer muro. Su paso pausado reverberó por la tierra, provocando temblores que ondularon el terreno y levantando nubes de tierra que danzaban en el aire como espectros etéreos. Mientras su expedición avanzaba, aún no habían visto los legendarios muros que, según se decía, albergaban a los titanes que aniquilarían el mundo. En cuanto llegaron a la orilla, Pieck se transformó en el titán carreta. Era lo suficientemente grande como para cargar con bastantes cosas. El equipo de la torreta de Pieck los acompañó a Paradis. Originalmente, se suponía que se quedarían en Marley, pero el comandante Magad les ordenó acompañar a Pieck por si necesitaban más apoyo contra los demonios de Paradis. Zeke se apresuró a comentar que su ayuda no era realmente necesaria, pero aún así, el equipo de la torreta recibió la orden de acompañarlos. Tras la transformación de Pieck en el titán carreta, le asignaron bastantes cosas para transportar. El peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros, pues valientemente cargaba con la mayoría de los suministros. Sin embargo, la magnitud de sus necesidades resultó insuperable incluso para su increíble fuerza. Junto a su nave principal, apareció otra, cargada con un arsenal de armamento de vanguardia y una flota de vehículos militares que esperaban con impaciencia su despliegue por parte de los soldados de Marley. Entre las filas de estos valientes soldados se encontraba el comandante Magad. Decir que Pieck se sorprendió de que el comandante Magad hubiera decidido acompañarlos sería quedarse corto. Esperaba que alguien de su estatura y sus numerosos compromisos inventara cualquier excusa plausible para permanecer en Marley, lejos de los peligros de la misión. Sin embargo, para su sorpresa, el comandante Magad les confió a Pieck y a Zeke que solo quedaban 2 guerreros en entrenamiento en el continente. Por lo tanto, hasta que cumplieran su misión, el capitán había ordenado un riguroso entrenamiento diario para los guerreros en entrenamiento, con una adhesión inquebrantable a las directivas del comandante Magad hasta su regreso triunfal. Pieck le había preguntado por qué había venido con ellos a la isla, pero el comandante le había dicho que no respondería a su pregunta y que sería mejor para ella no hacer esas preguntas en público. Con el tiempo, a medida que Pieck y su numeroso grupo avanzaban cada vez más hacia el norte, esperaba encontrarse con titanes puros, probablemente titanes anormales. Dado que los titanes puros normales siempre viajaban hacia las murallas, los únicos que solían quedarse atrás eran los titanes anormales, quienes hacían cosas inusuales. A veces, los titanes anormales incluso dormían. Curiosamente, aún no se habían topado con ningún titán. La mente de Pieck se alejó del caótico torbellino de sus pensamientos, arrastrada por una sensación de miedo y anticipación, mientras la etérea silueta del imponente muro comenzaba a materializarse en el horizonte lejano. La barrera, antes distante, emergió lentamente, casi con picardía, haciéndose más nítida a cada instante. Sin embargo, allí se alzaba, un monumento ominoso en el borde del mundo, proyectando una sombra inquietante sobre la tierra, insinuando la inminente fatalidad que acechaba tras su impenetrable fachada. Mientras la mirada de Pieck se fijaba en la imponente muralla, un escalofrío le recorrió la espalda, provocando que tragara saliva involuntariamente. Conteniendo la respiración, contempló el poder absoluto que yacía latente, esperando la orden del fundador para desatar la devastación sobre el mundo. Imaginando la imponente zancada del titán de la muralla, imaginó el catastrófico colapso de la civilización, reducida a meros fragmentos de insignificancia, esparcidos como partículas de polvo arrastradas por un viento implacable. A medida que se acercaban, Pieck notó rápidamente que se dirigían hacia lo que parecía un muro exterior del muro real. Se preguntó por qué los demonios harían algo así, pero supuso que el muro exterior tal vez protegía una ciudad. Con una rotunda proclamación de basta. Descansaremos aquí por ahora, la voz del comandante Magad resonó en el aire, exigiendo atención. Con un movimiento rápido, alzó la mano como si invocara una fuerza invisible para detener al titán carro en seco. Pieck obedeció obedientemente, hundiendo ligeramente sus enormes patas en la tierra como si reconociera la fuerza de la orden. En consonancia con este repentino cese, todo el convoy se detuvo y sus motores quedaron en silencio. En medio del silencio, Pieck captó el débil sonido de puertas al abrirse y el arrastrar de pies de los ocupantes al descender de sus vehículos. A pesar de la tentación que la atraía, impulsándola a unirse a los demás fuera de los confines protectores del Titán Car, Pieck permaneció firme dentro de su robusta estructura. Sabía perfectamente que su deber consistía únicamente en obedecer órdenes, y hasta que se le indicara expresamente lo contrario, permanecería dentro de su santuario blindado.
Sobre ella, un golpe sordo resonó cuando Zeke descendió con gracia de su posición en el Titan Car, aterrizando sin esfuerzo en el suelo firme. Mientras Zeke conversaba con Pieck, con la voz llena de curiosidad e interés, no pudo evitar expresar su observación sobre su altura. ¿Sabes, Pieck? Comenzó, con la mirada fija en su imponente figura, para ser la titán de carro, eres bastante alta. Pieck, acostumbrada a tales comentarios, respondió poniendo los ojos en blanco, divertida por la familiaridad de la situación. No era la primera vez que recibía ese comentario, ya que la mayoría de los titán de carro solían tener una altura de entre 3 y 4 metros. Sin embargo, la titán de carro de Pieck destacaba por encima de las demás, con una notable altura de 6 metros, lo que la consolidaba como la titán de carro más alta jamás documentada por Marley. Eso no es algo que debas decirle a una dama, amonestó Pieck con una presencia gentil pero imponente, con un destello de desaprobación impregnado en su voz, que reverberaba desde lo más profundo de su titán. Cuando su mirada etérea se topó con la sonrisa traviesa de Zeke, surgió un marcado contraste entre sus suaves y melódicos tonos humanos, que recordaban a una delicada canción de cuna, y el timbre titánicamente potente que resonaba desde su imponente y tosca figura, evocando una innegable sensación de poder puro y fuerza primigenia. Con un brillo travieso en los ojos y una sonrisa irónica en los labios, Zeke no pudo evitar bromear. Lo añadiré a la lista. Al pronunciar esas palabras, Zeke colocó con indiferencia un cigarrillo fino entre las yemas de los dedos, dispuesto a disfrutar de una escapada momentánea. Justo cuando estaba a punto de abrir su fiel encendedor, una figura apareció ante su vista, atrayendo su atención. Era el comandante Magat. En una rápida muestra de camaradería, Zeke le ofreció un cigarrillo al comandante que se acercaba, un gesto silencioso de respiro compartido de las exigencias de sus deberes. Sin dudarlo, Magat aceptó con gracia el humo ofrecido, inclinándose ligeramente mientras Zeke encendía la llama con destreza, iluminando la punta del cigarrillo recién adquirido de Magat antes de atender al suyo, una danza parpadeante de calidez y tranquilidad en medio del caos circundante. Los muros de la perdición, como los llamaría el general, comentó Magat con la voz algo nerviosa. Mirando el muro a lo lejos, por un instante, se preguntó por qué el rey se había molestado en construirlos si siempre había planeado hacer el juramento que impedía que las futuras generaciones los usaran. Pero descartó la idea rápidamente. El rey había hecho lo correcto. Si no se hubiera hecho el juramento, el mundo habría vuelto a estar bajo el imperio eldiano. Con voz temblorosa y una mirada ansiosa en todas direcciones, Carlos preguntó a sus compañeros: ¿creen que nos atacarán titanes puros? Cada nervio de su cuerpo parecía estar en alerta máxima, como si anticipara la repentina aparición de un titán, listo para atacar sin previo aviso. Justo cuando el corazón de Carlos comenzaba a estabilizarse, uno de sus compañeros saltó de la nada, desatando un grito espeluznante que sumió a Carlos en un frenesí de terror. Su propio grito resonó en el aire. El resto del grupo estalló en carcajadas, y su alegría llenó el ambiente con una mezcla de alivio y diversión. Probablemente no. Si Reiner y los demás ya han hecho su trabajo, todos los titanes puros deben estar dentro del territorio de la primera muralla, respondió Zeke con indiferencia, mientras se quitaba el cigarrillo de los labios con los dedos índice y medio. Una bocanada de humo escapó de su boca, interrumpiendo momentáneamente la tranquilidad del ambiente. A pesar de la desaprobación de sus abuelos, el hábito poco convencional de fumar de Zeke le servía de fuente personal de relajación, ayudándole a la contemplación profunda y la introspección. En la inquietante quietud que envolvía al grupo, Zeke y sus compañeros se encontraron en un profundo silencio, sumidos en la incertidumbre. Con una expresión de perplejidad en el rostro, la mirada de Zeke se movía de un lado a otro, fija en el arma que habían traído. Un sinfín de preguntas inundaban su mente, cada una más enigmática que la anterior. Dudaba seriamente que la gente de Paradis pudiera hacer algo contra ellos. Llevaban más de un siglo dentro de las murallas. Zeke suponía que su tecnología no había avanzado mucho, si es que había avanzado algo, así que no entendía la necesidad de llevar consigo semejante arma para acabar con quienes probablemente aún luchaban solo con espadas y palos. El tenue resplandor de sus cigarrillos titilantes iluminaba sus rostros, proyectando sombras inquietantes sobre sus rasgos endurecidos. El comandante Magat rompió el silencio con voz autoritaria, dirigiendo su pregunta a Zeke. ¿Dónde crees que están nuestros guerreros, Zeke? No estoy seguro, comandante Magat, dudo que los demonios hayan podido derrotarlos. Son imparables, y con Bertolt, no tienen ninguna posibilidad, pero han pasado 5 años y aún no han intentado contactarnos.
Supongo que se han visto comprometidos antes de que pudieran completar la misión. Mientras Zeke hablaba, sus palabras resonaban con respeto hacia el comandante, un testimonio de su lealtad inquebrantable. El comandante Magat, con el ceño fruncido, escuchó atentamente. Un destello de preocupación brilló brevemente en sus ojos antes de desvanecerse. Exhalando una nube de humo, Magat finalmente rompió el silencio, con la voz impregnada de autoridad al dirigirse a Zeke una vez más. Ya que estamos cerca del primer muro, deberíamos empezar a planificar qué hacer en caso de que nuestros guerreros necesiten nuestra ayuda, ordenó el comandante Magat, con su voz autoritaria resonando en el aire fresco. Propuso que empezaran a elaborar estrategias ante la posibilidad de que sus valientes guerreros necesitaran su apoyo incondicional. Respondiendo con prontitud a la llamada de su líder, los soldados entraron en acción, colocando con destreza una robusta mesa de madera antes de presentar diligentemente una plétora de pergaminos, con la mente llena de ideas y planes de contingencia. El comandante Magat, con aire de autoridad, planteó una pregunta que invitaba a la reflexión a sus subordinados, con una voz que resonaba con una confianza inquebrantable. Muy bien, hay 3 murallas, ¿dónde creen que están nuestros guerreros? Su mirada se fijó en el extenso pergamino desplegado ante él, que ilustraba meticulosamente las 3 colosales murallas. Delicados trazos representaban los contornos del terreno, mostrando representaciones en miniatura de majestuosas montañas y serenos lagos que rodeaban las barreras fortificadas. A pesar de albergar dudas sobre la precisión del mapa, el comandante reconoció su importancia irreemplazable. Después de todo, era su única fuente de conocimiento, ya que nadie, salvo los propios guerreros, se había aventurado jamás en las enigmáticas profundidades de las murallas, ofreciendo un atisbo de lo que se ocultaba en su interior. Permiso para hablar, comandante. La voz de Zeke transmitía un aire de anticipación, con un matiz de respeto, mientras solicitaba respetuosamente permiso para dirigirse a su superior. Con un movimiento rápido y experto, extrajo un fino cigarrillo de su boca. Las volutas de humo fragante se deslizaban perezosamente desde su punta brillante. Con naturalidad, pero con determinación, soltó el cigarrillo humeante de las yemas de sus dedos, dejándolo caer al suelo, donde encontró su fin con un satisfactorio crujido bajo el peso de su bota. Mientras las últimas brasas se apagaban, una tenue columna de humo seguía ascendiendo en espiral. Cuando Zeke avanzó con confianza, el comandante Magat no tardó en afirmar: «Lo tienes». Sin embargo, en cuanto la presencia de Zeke se hizo evidente, recibió una lluvia de miradas desdeñosas de todos los marleyanos de los alrededores, con los ojos llenos de animosidad. Excepto por unos pocos selectos, los valientes miembros del meticulosamente coordinado equipo de la torreta de pie, quienes parecían inmunes al desprecio imperante y, en cambio, miraban a Zeke con una aceptación inquebrantable. Conociendo a nuestros guerreros, diría que ya deberían haber aprendido mucho sobre los demonios. Cómo viven y operan, sus puntos débiles y todo. Si los demonios han logrado crear un sistema militar, les llevará más tiempo obtener información. Además, sigo pensando que ya han destruido el segundo muro. Creo que se encuentran cerca del tercer territorio, explicó Zeke, mientras su dedo trazaba con destreza una ubicación precisa en el mapa extendido sobre la mesa. ¿Por qué no destruimos todos los muros?, preguntó el comandante Magat, mirando a Zeke. No estoy seguro, pero es demasiado peligroso para el titán fundador. Podría morir durante el caos. Sería mejor averiguar primero quién tiene al titán fundador antes de hacer nada, explicó Zeke respetuosamente a su comandante. Su mirada aguda se desvió, captando los movimientos más sutiles con la periferia de su visión. Por un instante, creyó haber tropezado con un titán acechante, oculto en el bosque cercano. Sin embargo, su aguda percepción le reveló rápidamente la verdad, revelando un pequeño conejo blanco que salía disparado de la maleza, evadiendo a sus invisibles perseguidores. El comandante Magat pareció estar de acuerdo con lo que estaba escuchando, su atención se dirigió hacia uno de los barriles cargados en la parte trasera del Kart Titan. ¿Qué piensas hacer con ellos?, preguntó Magat, señalando los barriles. Las murallas cubren una gran extensión de tierra. Estoy seguro de que los demonios han construido pequeñas ciudades, pero también de que hay aldeas dispersas por toda la tierra, donde los demonios viven lejos de las ciudades, pero lejos de cualquier base militar. Podemos llegar allí sin ser detectados. Una vez que entremos en la tercera muralla, Pieck explorará hasta encontrar una aldea lo suficientemente buena, ya que es más rápida que yo en nuestras formas de titán. Liberaré el gas sobre toda la aldea y usaré mi grito para convertirlos en titanes y usarlos como armas, explicó Zeke con naturalidad.
Su mirada perspicaz captó un fugaz atisbo de confusión en los ojos de Pieck, solo para que ésta se disipara rápidamente cuando ella apartó la mirada deliberadamente, ocultando sus pensamientos internos de un mayor escrutinio. Y usa a esos titanes para atacarlos y probar su fuerza militar, continuó Magat para Zeke, quien ya tenía una idea general de por qué Zeke quería convertirlos en titanes. Sí, no solo probaremos su fuerza militar, sino que también eliminaremos su ejército. En cuanto me dé a conocer, Anye, Reiner, Marcel y Bertolt sabrán de mi llegada a la isla. Una vez que lo sepan, lo más probable es que vengan aquí a informarnos, y juntos podremos eliminar cualquier ejército que les quede y tomar el titán fundador, explicó Zeke. Todos los eldianos asintieron. El plan era simple y suficiente. Los soldados de Marley no reaccionaron. Algunos miraron a Zeke con enojo por hablar como si fuera el líder. Eso suena bien, Zeke, pero el mayor error que se puede cometer es subestimar al enemigo. ¿Cómo sabes que la fuerza que trajimos aquí será suficiente para derrotar a su ejército y aniquilar a todos los demonios de Paradis? El comandante Magat, con tono severo y autoritario, cuestionó la evaluación de Zeke, expresando su preocupación por subestimar al enemigo. Sintiendo el peso de las palabras del comandante, Zeke respondió con una tos falsa, sutil pero deliberada, y una breve pausa antes de revelar su visión estratégica. Con precisión, colocó el dedo índice en un punto específico del mapa. Todos vimos los muelles al llegar. Nadie nos esperaba, y allí no había nada construido. Estamos casi en su primer muro, y nadie nos observa. Eso solo nos dice que los demonios aún no han llegado a los muelles, incluso antes de que llegaran nuestros guerreros. Eso significa que su tecnología debe estar muy anticuada. Quizás aún esté como era hace 100 años. Su arma más poderosa podría ser los cañones. Zeke concluyó que, basándose en todo lo que vio, dudaba que los eldianos de Paradis tuvieran algún arma impresionante por ahí. Con un gesto de complicidad, el comandante Magat alineó sus pensamientos con los de Zeke. Sin embargo, justo cuando la expectación se intensificaba, el tenso silencio se rompió. Comandante Magat, permiso para hablar, pidió Pieck con cierta reticencia. Su voz emergió de su imponente forma de titán, con un matiz de reticencia en su solicitud. El simple sonido de su voz provocó una oleada de inquietud entre los soldados de Marley, cuya compostura se quebró momentáneamente. Sí, Pieck. El comandante Magat, imperturbable ante la inquietud que lo rodeaba, le concedió rápidamente a Pieck el permiso que solicitaba, una decisión tomada sin vacilación ni deliberación. Aunque no dudo del juicio de Zeke, debemos tener en cuenta que nuestros guerreros no están aquí, comenzó Pieck. El comandante simplemente le hizo un gesto para que continuara. No sabemos por qué no están aquí. Quizás simplemente sigan buscando al que posee al titán fundador, pero también puede que el enemigo no sea tan débil como creemos. Al fin y al cabo, son demonios, no deberíamos subestimarlos, explicó Pieck, con una parte de ella ya preocupada por Anye, esperando que estuviera bien y que no la atraparan y torturaran. La voz del comandante Magat rezumaba un tono cortante al preguntar: ¿estás diciendo que los demonios son peligrosos para nuestros guerreros? La tensión en el aire se hizo palpable, envolviéndolo como una tormenta amenazante. Podía sentir el peso del conflicto inminente. Justo cuando Zeke estaba a punto de intervenir y defender a Pieck, ella irrumpió con una voz que atravesó la atmósfera cargada. Con tono humilde y la mirada fija en las briznas de hierba esmeralda bajo sus pies, Pieck se dirigió con cautela al oficial al mando. Sus palabras rebosaban sinceridad y un toque de inquietud, asegurándole: no pretendía faltarle el respeto a los guerreros, comandante. Solo digo que estos demonios llevan mucho tiempo rodeados de titanes. Quizás tengan una forma de contraatacar. Mientras hablaba, un escalofrío le recorrió la espalda, haciendo que gotas de sudor frío le resbalaran por el rostro, mientras que su corazón, presa de una mezcla tumultuosa de anticipación y ansiedad, parecía estar a punto de estallarle. En un momento de tensa anticipación, el comandante Magat, ataviado con su resplandeciente uniforme, se mantuvo erguido y silencioso, con la mirada acerada fija en Pieck, antes de dirigir su atención con urgencia a Zeke, cuyas cejas se fruncían con genuina preocupación por su causa común. Con una autoridad imponente que resonó por el vasto campo, la voz de Magat atravesó el aire, dando una firme orden a Zeke: prepárate para cualquier cosa, Zeke. No subestimes a los demonios. La respuesta de Zeke fue rápida e inquebrantable. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, reverberando con una gravedad innegable. Con un gesto decidido, se llevó la mano a la frente, rindiendo un firme saludo a su inquebrantable líder.
Mientras el sol comenzaba a descender, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la vasta extensión de praderas, decidieron tomarse un merecido descanso de 1 hora. Entre ellos, Pie cayó con suelo reclinando suavemente la cabeza sobre las frescas briznas de hierba, mientras sus ojos escudriñaban el entorno con una aguda vigilancia. No muy lejos, Zeke se apoyaba en el robusto tronco de un imponente roble, con el ceño fruncido en señal de concentración, mientras transcribía sus pensamientos en las páginas nítidas de un cuaderno desgastado, asegurándose de que ningún detalle escapara a su meticulosa mente. Mientras tanto, los soldados eldianos, con los sentidos agudizados y las armas preparadas, permanecían siempre alerta, con la mirada moviéndose de una sombra a otra, preparados para la repentina aparición de cualquier titán acechante. Mientras Pie miraba a lo lejos, su mente vagó hacia su padre, preguntándose qué estaría haciendo en la comodidad de su hogar. La acogedora imagen de él absorto en su libro favorito junto a la chimenea le dibujó una cálida sonrisa. Sin embargo, sus pensamientos cambiaron rápidamente, despertando la curiosidad al preguntarse por el paradero de Annie. Perdida en sus pensamientos, no se percató del soldado de su equipo de la torreta que se acercaba hasta que un suave toque en el hombro la devolvió a la realidad. El soldado, con una sonrisa tímida, se frotó la nuca en una muestra de leve vergüenza. Su presencia interrumpió sus reflexiones de la manera más inesperada. «Señorita Pie, ¿puedo preguntarle algo?». Con una mezcla de nervios y vergüenza, Carlos se armó de valor para acercarse a la señorita Pie. Sus mejillas se tiñeron de un intenso carmesí. Mientras su pregunta flotaba en el aire, una sinfonía de risas resonó entre sus compañeros, el equipo de la torreta, con su diversión bailando como duendes traviesos. Sin embargo, entre sus risas, un aura más siniestra impregnaba la escena, pues algunos soldados lanzaban burlas sarcásticas acompañadas de una furia ardiente, mientras que otros optaban por una burla cruel. Sin que Carlos lo supiera, Pie reconocía en silencio la lealtad tácita de sus camaradas. Una gratitud secreta floreció en su interior, pues sabía que, a pesar de las duras realidades de su mundo, su equipo nunca se rebajaba a etiquetarla de demonio ni a proferirle otros insultos degradantes. En cambio, siempre la trataban con reverencia, un respeto inquebrantable, testimonio del vínculo que compartían. «Todo», respondió Pie. «Dices que puedes quedarte meses como titán de la carreta, ¿cómo puedes hacerlo sin comer?», preguntó Carlos avergonzado, señalando su figura. A pesar de ser un titán cambiante, el cuerpo de cada titán cambiante se alimenta de la luz solar. Mientras estoy en esta forma, la luz solar es todo lo que necesito. Obtengo todas las proteínas necesarias para sobrevivir, así que no necesito comer ni beber agua mientras estoy en esta forma», explicó Pie divertida. No era la primera vez que le hacían preguntas similares. Diablos. Gabia había hecho preguntas aún más embarazosas. ¿Cómo cagas cuando eres un titán? De repente, sus ojos se abrieron con cautela cuando se encontraron cara a cara con el primer muro que alcanzó una imponente altura de 50 metros, proyectando una sombra imponente sobre su humilde presencia. La magnitud de la estructura los hacía sentir diminutos como hormigas. Sin dejarse intimidar por la imponente estatura del muro, avanzaron a través de una puerta antaño destruida, cuyos restos servían como un inquietante recuerdo de un pasado tumultuoso. Al cruzar el umbral, una curiosidad palpable los invadió. En un estado de absoluta incredulidad, un soldado eldiano no pudo contener su asombro mientras murmuraba en voz baja, con una mezcla de incredulidad y desconcierto: «Casas H». Sus ojos recorrieron el lugar con desesperación, escudriñando el entorno como si buscara algún elemento siniestro que hiciera de estas casas algo tan horripilante como había imaginado. Sin embargo, para su consternación, todas y cada una de ellas parecían ser nada más que ordinarias, completamente desprovistas de cualquier atributo inquietante o macabro, con un anhelo desesperado por validar las imágenes aterradoras que habían atormentado su imaginación. Allí, una curiosidad lo impulsó a observar la hilera de casas abandonadas que se alzaban ante él. La inquietante quietud de las estructuras ruinosas contrastaba marcadamente con el follaje y los árboles que se extendían, entrelazados sin esfuerzo con las fachadas deterioradas. Era como si la naturaleza misma hubiera tomado el control, reclamando lo que antaño fue un centro de actividad humana. Con la pintura desconchada y las ventanas rotas, cada casa parecía al borde del colapso, agobiada por el peso de 5 largos años de abandono y abandono. El silencio era ensordecedor, un inquietante recordatorio de la ausencia de presencia humana durante ese tiempo, como si las propias casas se hubieran convertido en reliquias congeladas en el tiempo.
Mientras permanecía allí, contemplando el entorno aparentemente ordinario, una pregunta desconcertante resonó en su mente. ¿Por qué este lugar parece tan normal? Con cierta anticipación, se embarcó en este viaje, casi esperando encontrarse con un reino surrealista adornado con casas que desafiaban la estética convencional, semejantes a demonios. Sin embargo, para su sorpresa, cada casa que veía parecía completamente mundana, integrándose a la perfección con la estructura del vecindario. En un peculiar giro del destino, una casa en particular incluso guardaba un asombroso parecido con su querida morada en Marley, lo que le provocó una punzada de nostalgia. Mientras el grupo continuaba su viaje, un silencio palpable envolvía su entorno, roto solo por la rítmica sinfonía de pasos que resonaban en el aire. En medio de la inquietante quietud, reverberaba la marcha decidida del titán del carro, acompañada del zumbido distante de vehículos militares que los seguían de cerca. La naturaleza parecía contener la respiración al oír el apacible susurro de pequeños animales que se escabullían, buscando refugio en los confines desolados de casas abandonadas. En reverente silencio, Piet contempló cada vivienda que se alzaba ante ella. Las casas, antaño vibrantes, ahora se alzaban como testigos de la implacable conquista de la naturaleza, con árboles entrelazados alrededor de sus desgastadas estructuras, algunas reducidas a meros vestigios de su antigua gloria. En medio de esta escena de recuperación natural, la aguda mirada de Piet divisó momentáneamente una casa peculiar, distinguida por una roca gigante precariamente encaramada sobre su tejado, como si la naturaleza hubiera coronado su humilde morada. Una sensación de curiosidad la invadió al notar un zapato solitario abandonado en el suelo, marcado por una gruesa capa de tierra e intrincadas telarañas que adornaban su desgastado exterior. Contemplando el misterioso origen del zapato, la mente de Piet divagaba, preguntándose por quién lo había poseído. Al entrar con cautela en la ruinosa vivienda, Piet se sintió inmediatamente atraída por los restos de una vida pasada. Muebles polvorientos y cortinas deshilachadas se mecían suavemente con la brisa. A pesar del ambiente inquietante, una inmensa compasión invadió el corazón de Piet, obligándola a empatizar con quienes quiera que hubieran llamado hogar a este lugar. Ya fueran humanos o demonios, habían sido felices allí. Sin embargo, tan pronto como la oleada de compasión la invadió, Piet la reprimió con firmeza, recordándose las pesadas responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. Sus compañeros, las mismas personas con las que había crecido y a quienes apreciaba como amigos, dependían de ella. El destello de preocupación en los ojos de su padre, debilitados por la enfermedad, intensificó su determinación de conseguir la medicina que tanto necesitaba. Y luego estaba Annie. Con una determinación inquebrantable, Piet prometió hacer lo que fuera necesario para cumplir con su deber. Haría lo que fuera necesario. No te preocupes, Annie, pronto estarás de vuelta en casa. Fin de capítulo. Nota mía, si supieras. Annie, no gracias, ya estoy en casa, agarra algo duro. Eren, atrevida Annie. Se sonroja, lo siento, pensaba en agarrarte la mano. Eren, ¿y por qué no la apartas tu mano de ahí? Annie,